Buenas tardes, ¿cómo les va? Estamos dando inicio a la última conferencia de este ciclo de actualización profesional. Veo que ya son más de 114, 115 participantes, así que la verdad que se ve que ha despertado mucho interés, no solamente la temática, sino especialmente nuestro disertante invitado para el día de hoy. Hablamos de este ciclo de actualización profesional que tiene su quinta conferencia a cargo del doctor José Fernando Márquez, a quien le vamos a dar formalmente la bienvenida. Bienvenido, doctor. Gracias por acompañarnos y por sumarse. Bueno, todos lo conocen al doctor o lo han tenido de profe, o lo han leído, o lo han escuchado en otras conferencias, pero brevemente, José Fernando Márquez es abogado por la Universidad Nacional de Córdoba, doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la misma universidad, académico de número de la Academia Nacional de Derecho, profesor titular de Derecho Privado 7, Derecho de Daños en la Universidad Nacional, profesor titular por concurso también de Derecho Civil 2 en la Universidad Católica de Córdoba, es docente de posgrado, bien, la materia garantías negociales en la carrera de especialización de Derecho, profesor titular, autor de innumerables ponencias, artículos, libros. Fernando, bienvenido, ahora sí Buenas formalmente. tardes, muchas gracias Federico, un gran abrazo a la distancia. Eh, mi muy especial agradecimiento al Colegio Público de Martilleros y Corredores Públicos de la provincia de Córdoba por permitirme cerrar este ciclo y por la confianza renovada. Recién charlábamos cuando todavía no estábamos todos en línea, de que el año pasado habíamos estado charlando en ese hermoso auditorio que tienen los martilleros y corredores públicos eh, eh, para hacer reuniones presenciales, pero bueno, este año todo cambió y vamos a aprovechar las tecnologías para ponernos en contacto. Cuando el doctor Miguel me convocó a hablar del contrato de locación o de los contratos de locación con motivo de las reformas, sobre todo, que se instauraron durante este año, le digo, bueno, pero ¿cuál es la idea? Porque en realidad desde que se dictó el primer DNU, por allá por marzo del 2020, el 29 de marzo del 2020, cuando recién comenzaba la pandemia, se dictó un primer decreto donde se cambiaron las reglas de juego de muchos contratos de locación. Ya comenzamos o se comenzaron a desarrollar muchas charlas, porque yo no pretendo que esto sea una conferencia, sino sea una charla con colegas, si hay abogados, o con por lo menos colegas que estamos todos en el ámbito de lo jurídico y que nos preocupan los problemas jurídicos derivados de los contratos de locación. Él me decía, bueno, busquemos de alguna manera cuáles son las principales cláusulas que esta nueva regulación podría admitir, o si los contratos tradicionales se han visto impactados, no solo por este DNU, sino luego por la ley 27.551 de junio del 2020, que no es una ley de la emergencia, sino que es una ley dictada durante la emergencia, pero que en realidad ya había tenido media sanción el año pasado. Entonces, bueno, le dije, bueno, vamos por esa, con la prevención de que vamos a tener un tiempo limitado. Vamos a ir hasta cerca de las 19, 18:45, 18:50 con algunas ideas. Luego vamos a abrir a preguntas, porque yo a las 19:15 tengo que participar en una asamblea ordinaria de la Academia Nacional de Derecho, y me han combinado que esté presente, porque si no, no van a tener quórum, y ahí sí que voy a tener algunos problemas.
Si ustedes me preguntan a mí hoy si yo he visto ya impactado los nuevos contratos de locación por la normativa de la ley 27.551, les diría que solo parcialmente. Y solo parcialmente por dos motivos. Primero, creo, porque, vamos a ver si pasa, espera, porque me está dando, yo estoy, como estoy de administrador, estoy viendo también. Primero porque, si ustedes recuerdan, en marzo del 2020 se dictó aquel primer DNU que prorrogó todos los contratos celebrados con vigencia antes del 20 de marzo del 2020, se había prorrogado hasta el 31 de septiembre del 2020 en su vigencia. Además, se dictó a través de este DNU una moratoria legal, ya que el locatario podía pagar o si no quería, no pagaba tanto el precio locativo como las actualizaciones pactadas y lo postergaba para el pago a partir del 1 de octubre en diferentes cuotas, con lo cual la gran mayoría de los locatarios se atuvieron a esta normativa, por lo menos desde lo que yo conozco, y mantuvieron los contratos vigentes celebrados antes del 20 de marzo del 2020, con el aditivo de que el 24 de septiembre del 2020, próximo al vencimiento que había fijado aquel decreto 320-2020, postergó nuevamente hasta el 31 de enero del 2021 todos los contratos de locación vigentes al 20 de marzo del 2020, suspendió los juicios de desalojo por falta de pago, postergó el pago de las actualizaciones y además permitió que el locatario no pagara o pagara parcialmente el precio locativo, como por supuesto también las actualizaciones, si es que así lo quisiese, o si no lo postergó nuevamente a partir del 1 de febrero del 2021 en los mismos términos que había fijado el decreto 320 del 2020. Con lo cual, además, la situación económica en la que se sitúa el país hace, y esto lo vienen reflejando los diarios en las últimas semanas, el mercado locativo está prácticamente parado. La salida de los estudiantes cordobeses, sobre todo habitacional, por supuesto, la salida de todos los estudiantes que no son de Córdoba, de la ciudad, ante la falta de clases, ha hecho que no haya habido renovación de locaciones. Y en el ámbito no habitacional, sino con destino a comercio, industria, etcétera, también hay una gran precaución respecto a celebrar nuevos contratos ante la incertidumbre sobre el futuro de la economía argentina y sobre todo, desde mi punto de vista, porque no hay precio, ¿no? La falta de una moneda que represente los valores, una moneda que va perdiendo su valor diariamente frente a otros bienes, como la moneda extranjera u otros bienes o servicios, hace que hoy formalizar un contrato de locación, como cualquier otro contrato de cambio, sea extremadamente difícil a la hora, sobre todo cuando son contratos de duración. Recordemos que precisamente la ley 27.551, uno de los cambios que tuvo fue que fijó como plazo mínimo para cualquier tipo de locación habitacional o no habitacional un plazo mínimo de 3 años, con lo cual ya prever en un país tan inestable como el nuestro precios a 3 años se hace realmente difícil.
Saben que cuando en el colegio de escribano fue en esa oportunidad, me convocaron para analizar aquel decreto 320 de 2020, lo primero que surgió fue que allí se blanquearon las cláusulas de actualización, porque en realidad las cláusulas de actualización, de acuerdo a la ley de convertibilidad, estaban prohibidas. Y estaban prohibidas también para los contratos de locación. Sin embargo, se utilizaban algunos subterfugios para, para saltar estas prohibiciones, subterfugios como los contratos con precios escalonados o los contratos por precios totales pero con descuentos semestrales, o al revés, con un precio originario y luego con descuentos. Pero el decreto 320 fue claro, dijo, las actualizaciones se van a pagar a partir del el 1 de octubre, con lo cual en realidad desconoció la ley vigente, que era la ley de convertibilidad, la 23.928, que prohibía las actualizaciones. En aquel momento, algún escribano me dijo, pero doctor, ¿qué pasa con los contratos? Fíjense que eran todos los contratos que tenían vigencia con anterioridad el 20 de marzo del 2020, con lo cual podían ser contratos que viniesen de un tiempo atrás, supongamos con precios escalonados cada 6 meses y que tuviesen vencimiento, supongamos en abril, y el precio escalonado estaba pactado hasta abril, y luego no había más precio, porque en realidad se había dicho, bueno, 100 pesos el primer semestre, ciento tanto el segundo semestre, y a los 2 años, que era el plazo de vigencia mínimo de ese contrato, ya no había precio. Entonces se dijo, ¿qué pasa con esto? Entonces, este método de actualización, que no era una actualización, sino que era un precio escalonado, debería seguir siendo aplicable cada 6 meses, como venía siendo aplicable, porque ahora no tenemos nueva posibilidad de celebrar un nuevo contrato, porque los contratos se prorrogaban en los mismos términos hasta el 1 de octubre, ahora hasta el 1 de febrero, y puede ser que existan contratos en donde el precio escalonado, porque era el que se utilizaba, o el precio total por 2 años con algunos descuentos, quedara cristalizado a una determinada época y luego no se podía actualizar más porque en realidad no estaba esa cláusula incluida, o mejor dicho, ese cambio de precio no estaba incluido o no va a estar incluido hasta el 1 de febrero. Ahí ya tenemos un problema, ¿no? Tenemos un problema. Yo en aquel momento opiné que sí, que era totalmente razonable que si se venían aplicando incrementos cada 6 meses por lo general cada 6 meses, con el mecanismo de precios escalonados, cada 6 meses se debería modificar en los mismos términos en que se venían modificando con anterioridad a los decretos, a aquel primer decreto y ahora con este primer decreto. Creo que si se utilizaba otra cláusula de actualización y si se entendiera que esa cláusula de actualización era aplicable, bueno, allí no habría problema, pues se seguirían actualizando. Lo que pasó en el mercado, me parece, por lo menos con la experiencia que yo tengo en el mercado, es que así funcionó, ¿no? Si se venían actualizando cada 6 meses, se juntaban locatario y locador y dijeron, bueno, vamos a aplicar nuevamente. Se aplicaba en esa época un 15% semestral, un 30% anual, criterio que fue notoriamente inferior a la inflación, pero que de cualquier manera ese 30% es más o menos los incrementos que se están previendo anualmente para un nuevo contrato. Es decir, si teníamos un contrato de 100 pesos y nosotros vamos a hacer un nuevo contrato, probablemente lo que se pacte es un 30% anual, lo que demuestra que el mercado de las locaciones inmobiliarias no está en el mejor momento porque la oferta, la demanda está marcando que no da el precio que debería pagarse por un alquiler de un inmueble en relación al valor del inmueble y en relación a la inflación que se está produciendo. Este es un primer problema que quería marcar y que me parece que alguno de ustedes puede estar teniendo este problema de tener un contrato que está
todavía bajo la vigencia de estos decretos y que tenían un precio fijado hasta un determinado momento, y desde allí para adelante se quedaron sin precio porque el contrato vencía antes del 21 de marzo del 2020, o con posterioridad, pero antes del 1 de septiembre de octubre del 2020, y ahora antes del 1 de febrero del 2020. Primer punto que me pareció importante marcar. El doctor Federico Miguel me dijo, bueno, por ejemplo, lo que estamos notando es que no se constituye domicilio electrónico. Bueno, sabemos que el artículo 75 del Código Civil y Comercial de la Nación, que regula el domicilio, eh, fue modificado precisamente y dice que las partes pueden constituir un domicilio electrónico en el que tengan por eficacia todas las notificaciones, comunicaciones y emplazamientos que allí se dirigen. Artículo 75 del Código Civil y Comercial de la Nación. Algunos pusieron el énfasis que dice pueden, además del domicilio contractual que se fija en general en los contratos, especialmente en el contrato de locación, que puede no coincidir con el domicilio real del locatario o del locador, se fija un domicilio especial a los fines del contrato y que tiene plenos efectos. Y la segunda parte dice pueden, además, con lo cual deberían constituir un domicilio especial, digamos, en el contrato, con una sede física real y un domicilio electrónico. Yo no lo interpreto así. Yo creo que lo que quiso el código es que se pudiese realizar las notificaciones, porque eso es lo que dice, a los fines que se tengan por edificarse todas las notificaciones, y es importante porque esto le quita costos de transacción también al contrato de locación. Todos sabemos lo que es hoy si hay que notificar cualquier decisión con respecto a un contrato de locación, los costos que tienen, desde mandar una carta documento que vale 600 pesos, que en realidad uno dice, ¿por qué 600 pesos es mucho? Bueno, si uno está pagando 8, 9 o 10 mil pesos por mes de alquiler, 600 pesos es mucho, el 6% del valor del contrato. Y si esa carta documento, porque no está bien redactado la cláusula de constitución de domicilio contractual, que diga que la notificación se tiene por hecha, aunque fracase la notificación porque no es recibida efectivamente por el receptor, aunque se intentara realizarla, me parece que constituir un domicilio electrónico es muy útil. Es una cláusula que hay que incluir, pero creo que hay que darle una redacción un poco más sofisticada, diciendo además que también, así como se suele poner en los contratos de locación, que la notificación quedará hecha aunque la carta documento o el medio fehaciente que se utilizaba anteriormente no llegara efectivamente a ser entregada al receptor, sea locador o locatario, por causas imputables a aquí hay que armar una cláusula diciendo desde cuándo queda notificado el receptor del mensaje de datos, que es lo que se transmite a través de las redes, mensajes de datos, y esos mensajes de datos contienen las notificaciones o intimaciones que puedan haberse realizado. Sabemos que el Código Civil ha cambiado el sistema a los fines de considerar recibida una declaración de voluntad. Ya no es el sistema de la expedición, sino es el sistema de la recepción, con lo cual podemos armar una buena cláusula diciendo que se tiene por recibida esa notificación cuando el sistema de quien envió le da una noticia de que el receptor ha recibido la notificación, aunque este no lo hubiese leído, porque en definitiva esto ya queda en la decisión, digamos así, de quien lo recepta, de leerlo o no leerlo. Pero cumplo, Federico, me parece que esta es una cláusula que hay que redactarla y hay que darle un poquito de forma. Me parece también que con estos contratos nuevos vamos a tener la posibilidad de empezar a mejorar un poco los contratos, ¿no?
algunas inmobiliarias o martilleros que me han mandado algunos contratos, están copiando algunos contratos que han circulado desde Buenos Aires, de los colegios de Buenos Aires. Me parece que hay que trabajarlos un poquito. Al fin de cuentas, es una vez que hay que hacerlo. Luego, por supuesto, cada contrato tiene sus particularidades, pero la estructura hay que armarla mejor, y entre esas armadas mejor está la cláusula de constitución de domicilio electrónico. Vos sabés que estoy dándole ingreso yo, Federico, a la gente, porque no sé por qué me aparece acá a mí. Perdón, Fernando, te aparece y yo también le voy dando ingresos. Vos no te preocupes que eso yo lo vamos dando de acá con Ivana, no te hagas problema. Bueno, el segundo punto el segundo grupo de cláusulas que me parece que podemos charlar esta tarde es la cláusula sobre el precio. ¿Por qué? Porque, bueno, lo que es uno de los puntos centrales que ha tomado la ley que modifica en algunos aspectos el Código Civil y Comercial y en otros aspectos modifica el contrato de locación, aunque no modifica el Código Civil y Comercial, porque son normas que no han modificado el Código Civil y Comercial, pero modifican el régimen de las locaciones, es precisamente norma sobre el precio, porque admite ahora sí expresamente y lo excluye al contrato de locación de la prohibición de actualizar el precio que subsiste para una cantidad de otros contratos, como los contratos de compra-venta, ¿no? En realidad, en cláusulas sobre el precio, aunque parezca de perogrullo, he notado que no siempre se incluyen todos los ítems pagables periódicamente como precio de la locación. Técnicamente se habla de precio de la locación solo por la suma de dinero que se paga por el uso del inmueble. Vamos a tomar como modelo el inmueble, pero hay otra cantidad de ítems que no son por el uso del inmueble, sino hay otras prestaciones periódicas que toma a cargo el locatario, como pueden ser las expensas comunes o pueden ser servicios que están a nombre del locador, ¿no? Bueno, es central que haya en la cláusula de precio la inclusión del precio y las demás prestaciones periódicas dentro del precio. Esto debe ser así incluido porque tiene dos importantes consecuencias. Primero, que permite considerar incumplido el pago del precio si no se abonan estos conceptos complementarios, habilitando al locador a no recibir el pago del precio puro, porque en realidad el precio está fijado tanto por el precio, el canon está fijado tanto por el precio como las demás prestaciones periódicas, y además, central, lo dice el 1208, permite cobrar por vía ejecutiva estas sumas complementarias. Durante algún tiempo recuerdo que no se incluían convenientemente como parte del precio a todas estas otras prestaciones periódicas, y había dos juicios, un juicio ejecutivo y luego para cobrar las expensas o cobrar servicios u otros ítems incluidos a cargo del locatario, se recurría a un juicio ordinario, lo que parece un dispendio absoluto de recursos y de esfuerzos. Así que me pareció importante recalcar la necesidad de incluir en la cláusula del precio a ambos ítems. En materia de contratos de inmuebles con fines no habitacionales, es usual incluir la cláusula valor llave. Esto tiene que quedar bien claro también técnicamente qué es precio del uso y qué es valor llave, incluir el valor llave dentro del precio, pero también tenemos que tener en cuenta que el valor llave hoy está prohibido incluirlo en materia de locación habitacional por la reforma que se hizo al artículo 1196 en el inciso C. Está expresamente prohibida incluir
cobrar valor llave cuando se celebra un nuevo contrato de locación con fines habitacionales. Esto quería también dejarlo claramente porque por allí, para aumentar el valor de la locación o del precio de la locación, comenzamos a poner algunos ítems como para justificar el mayor valor, y entre otros podría ser que se diga, bueno, se pone este valor llave por el lugar en donde está ubicado, por el acceso que tiene el inmueble a determinados servicios, etcétera, etcétera, pero esto no puede ser así incluido dentro de un contrato con destino habitacional porque está expresamente prohibido ahora por el Código Civil y Comercial después de la reforma de la Ley 27.551. En principio el precio es único, ¿no? Es decir, se va fijando, en principio se fija en moneda nacional. Recordemos que la Ley 23.091, la anterior a la reforma del Código Civil y Comercial, había toda una discusión acerca de si se podía pactar en moneda extranjera. Luego el Código Civil y Comercial eliminó estas restricciones. Lo cierto es que los contratos habitacionales, y esto luego lo vamos a tratar más adelante, rara vez se van a celebrar en moneda extranjera, pero sí puede ser que se celebren en moneda extranjera y ustedes intervengan como profesionales en contratos con fines no habitacionales, ¿no? Y en principio el precio es único, ya sea único por todo el periodo o fraccionado mes a mes o cada tantos meses. Esto hay que tener en cuenta que en materia habitacional no está permitido, está permitido solo hacer un valor mensual único, y puede ser en moneda nacional o en moneda extranjera. Hoy, haciendo una consulta con un grupo de contadores por otro motivo, me estaban diciendo que en materia, y ustedes están interviniendo, pues son corredores también, pueden estar interviniendo en compraventas. Gran parte de las compraventas se exige que se pongan en las escrituras que se están recibiendo dólares americanos en billetes. A pesar, esto es para blanquear los dólares americanos y tener luego la disponibilidad de dólares americanos por parte del comprador. Cuestión que le genera, por supuesto, por parte del vendedor, le genera al comprador la necesidad de disponer de estos dólares billetes, y se está recurriendo al dólar MEP o al contado con liquidación para hacerse dólares billetes y poder celebrar las compraventas. No es propio de la locación, pero es una tendencia a que no solo hay un mercado dolarizado en la compra-venta, sino que además se están exigiendo muchas veces que en la escritura de compra-venta se haga constar expresamente que se están entregando esos dólares para luego tenerlos blanqueados para una posible futura operación. En materia de locación de inmuebles no habitacionales, puede ser, y lo he visto, por eso lo he puesto, lo que se llama que se fijen precios mixtos, ¿no? Que pueden existir precios, una parte integrada en dinero y otra parte integrada en bienes no dinerarios. Por ejemplo, parte de la locación se paga con el arreglo del inmueble, con el acondicionamiento del inmueble, con la construcción que se hace del inmueble, o se lo modifica, o se hacen ampliaciones. Y esto también es precio locativo, y esta cláusula debe ser clara en cuanto a los valores que se pagan en precio, por el precio, en dinero, y cuánto se paga por las mejoras u otros bienes no dinerarios que forman parte del precio, a los fines de luego determinar el cumplimiento o el incumplimiento, y en esto hay que ser muy, me parece, prolijos a la hora de redactar una cláusula de precios si se está utilizando un precio mixto. Por allí aparece que
el locatario va a pagar un tanto precio por mes y que se obliga además a realizar tales y tales y tales y otras tareas, pero no se determinan valores de esas tareas, con lo cual ante una resolución del contrato o ante una necesidad de, de pedido de cumplimiento del contrato, el operador se encuentra con toda una serie de problemas a la hora de determinar realmente cuánto era el valor de la locación comprendido en bienes no dinerarios. Con lo cual, una buena técnica contractual, que lo que estamos tratando de charlar con ustedes, es que esos otros bienes no dinerarios estén cuantificados perfectamente en la cláusula del precio para luego evitar todos estos tipos de problemas interpretativos. Si seguimos sobre cláusulas sobre precio, podemos hablar del precio en moneda extranjera. Bueno, hablar de las obligaciones en moneda extranjera de la Argentina es un calvario. Eh, Justamente hoy terminé de hacer una nota a fallo para el derecho sobre un corredor inmobiliario, precisamente, a quien se le reconoce, no tenía firmado contrato de exclusividad, pero bueno, ni contrato, pero se probó que había intervenido en la intermediación y que tenía derecho al cobro de su comisión en dólares porque la obligación se había pactado en dólares. Y el tema es cuánto vale, como no, las restricciones cambiarias impiden la adquisición de dólares, salvo a través de el mercado, los mercados de valores y la compra eh, de títulos cotizables en dólares, los dólar MEP o dólar con liqui, eh, que para mí no es aplicable para cualquier situación. Yo no le puedo ir a decir a un locador de habitacional que vaya, se inscriba, abra una cuenta en un agente de bolsa y opere en la bolsa para comprar $500 por mes o $300 por mes para que, o mejor dicho, bonos por $300 para poder pagarle en dólares a su locador. Me parece que sería un exceso, no así quizás en grandes contrataciones en dólares. Lo cierto es que contratar en moneda extranjera hoy es un grave problema y no es de hoy, es de siempre. Mientras tengamos la escasez de mercadería que hay, que el dólar es nada más que una mercadería que compramos en el exterior con nuestras exportaciones o no los prestan, vamos a seguir teniendo problemas, pero allí el dólar puede ser tomado como moneda de contrato o como cláusula de actualización, ¿no? Como moneda de contrato, entonces hay que hacer una muy buena cláusula de que solo se puede cumplir en dólares y si existen restricciones cambiarias como existen hoy, fíjense que cuando en el 2015 se sanciona el Código Civil y Comercial y se sanciona el 765, que le permite al deudor pagar su deuda en moneda extranjera, en moneda nacional, a la cotización oficial, eh, hubo un problema hasta diciembre del 2015 donde se liberó el mercado cambiario, con lo cual era lo mismo pagar en moneda nacional que pagar en moneda extranjera, porque si no yo le daba la cantidad de moneda nacional, iba a cualquier casa de cambio o cualquier banco y compraba la moneda extranjera. Hoy esto no es posible, por lo cual si vamos a pactar en moneda extranjera y poner como que la moneda extranjera es la moneda esencial de contrato, va a haber que armar una muy buena cláusula a los fines de evitar esta posibilidad que tiene el deudor de pagar en moneda nacional. ¿Y por qué evitarla? Bueno, porque si puede pagar en moneda nacional, ya hoy se están mostrando diferentes posiciones, desde aquellos que dicen que solo se debe pagar la cantidad de moneda nacional que correspondan al equivalente según la cotización del Banco Nación tipo vendedor, otros le están incluyendo el impuesto país y otros además le están incluyendo la retención del impuesto a las ganancias, que fue la última, el último gravamen que se le puso a quienes pueden adquirir dólares o moneda extranjera en el mercado de dinero extranjero, que son cada día menos y creo que van a ser cada día menos ante la imposibilidad de adquirir por el Estado argentino dólares en el extranjero en este momento al menos.
Allí se puede recurrir a las cláusulas que están siendo validadas, estas que estábamos hablando, de la compra de dólar MEP perdón, o bonos a través de lo que se llama dólar MEP o dólar contado con liqui. Y si se trata de contratos con fines habitacionales y no se trata de contratos de consumo, me parece que son válidas estas cláusulas, que hay que redactarlas convenientemente. Por supuesto, están prohibidas estas cláusulas de actualización en la locación de inmuebles destinados a vivienda, que tiene un solo parámetro de actualización, como vamos a ver más adelante. Pero ojo con las cláusulas de moneda extranjera, porque si no están bien redactadas, podemos llegar a tener un grave problema luego a la hora de determinación ante la dispersión que estamos viendo en las decisiones judiciales que se están tomando. Y esto, les cuento que como mientras dure el pleito, lo que están determinando los jueces es fijar como medida cautelar un precio provisorio que tiene que pagar, si está pactado en moneda extranjera, por supuesto, el contrato de locación, y precisamente fueron en contratos de locación donde se dictaron estos fallos. Hay uno reciente de la Sala J de la Cámara Nacional Civil, donde precisamente mandó a pagar como cautelar, y hasta tanto se resolviera sobre el fondo, según la cotización Banco Nación tipo vendedor, más impuesto país, más la parte correspondiente a impuesto a las ganancias, lo que me parece no comparto para nada, porque en realidad le estamos pagando al deudor, al acreedor, un monto que él no va a ingresar al fisco, y que en realidad, si se fueran a comprar los dólares, si se pudiesen comprar esos dólares, ese dinero sería para el fisco y no para el acreedor. Pero me parece que lo que están buscando los jueces es encontrar algún punto de equilibrio entre lo que se está pagando en el mercado ilícito, que es un mercado ilícito del mercado blue, con el mercado oficial, que está determinado básicamente por el precio que da el Banco Nación. En materia de precio en moneda extranjera, por supuesto, si es que se adopta este difícil modo de contratar, hay que incluir una cláusula de renuncia de imprevisión en protección del acreedor, por supuesto, y lo que veníamos hablando, prever la situación de no disponibilidad de la moneda por restricciones cambiarias a través de esta serie de cláusulas que van a determinar cuánta moneda nacional va a tener que entregar el acreedor, el deudor al acreedor, como contraprestación por el dinero en moneda extranjera que no va a poder pagar el deudor porque no lo puede conseguir en el mercado argentino. En materia de cláusulas sobre precios, también hay algunas prácticas que se suelen utilizar. Lo que se llaman precios determinables, ya no un precio determinado fijo, tantos miles de pesos, tantos miles o cientos de dólares, sino que se fijan precios determinables en relación a otro valor locativo, en relación al valor de otras cosas. Esto es común en ciertas actividades, como por ejemplo un contrato de locación vinculado al combustible. Por lo general se pagan, el precio es tanta cantidad de litros de nafta premium, más tanta cantidad de litros de marca super, más tanta cantidad de litros de otro tipo de combustible, para relacionar de alguna manera la actividad con el uso que se le va a dar al inmueble. Esto no es una cláusula de actualización monetaria, esto es una cláusula de determinación del precio. La cláusula de actualización monetaria, que están permitidas y que podría también utilizarse del mismo modo,
es cuando se fija un precio básico o único en dinero y luego se va actualizando según la variación que tienen determinados bienes. Aquí lo que se fija es aproximadamente lo mismo, pero no se fija un precio básico, con lo cual podría ser que el primer mes se pague un determinado monto y luego entremos en una deflación. En Argentina es muy particular porque tenemos eh, periodos de deflación, perdón, no de deflación, ¿cómo es, Federico? Cuando la economía está estancada. De, Tenemos en este momento, podríamos decir, me sale, estamos sí, hablando de, sí, 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 sí. ya eh, tengo que hay, salir. hay un parate general de la economía, pero hay Exacto, inflación lo mismo, ¿no? hay Pero inflación bueno, igual, exacto. supongamos que hubiese un parate de la economía y hubiese deflación, podría ser que el primer mes pague, si se utiliza un precio determinable, un monto y luego el segundo mes un monto menor porque bajaron los precios, porque el mercado hizo que bajaran los precios, ¿no? Esto podría suceder, no es normal en la Argentina, en épocas de parate, y no me sale el término técnico, y discúlpenme, No, pero sí, sí, vengo de temprano estoy igual. en diferentes charlas, con lo cual puede ser que esté perdiendo ya la noción del tiempo y el espacio a esta hora. No es lo mismo un precio determinable que una cláusula de actualización. El precio determinable, yo fijo el precio, ha pasado, por ejemplo, en arrendamientos, donde se fija el precio en soja y que la soja de un año para otro ha caído notablemente, con lo cual el locatario o el arrendatario ha cobrado el segundo año mucho menos que el primer año. Esto no es una cláusula de actualización. La cláusula de actualización se fija un precio fijo, menos de eso nunca va a cobrar, y si aumenta el valor del bien, el servicio o el índice que se utilice para actualizar, se actualiza, y si no, sigue el precio fijo. Pueden ser también incluidas cláusulas de determinación por terceros, son poco utilizables en la Argentina, pero se podría diferir a terceros la fijación del precio. Recordemos que en esta materia el Código Civil y Comercial ha cambiado absolutamente el sistema, porque ahora si el tercero no puede o no acepta la proposición de fijar el precio, o no puede o no lo hace, en el Código Civil de Vélez ese contrato quedaba sin precio, por lo tanto no había contrato y ahora se difiere al juez la determinación del precio. Y otro modo que también es usado mucho en los arrendamientos rurales es un canon cuotativo, pero podría ser utilizado perfectamente en un contrato de locación con fines no habitacionales, en donde el locatario o el locador va al resultado del ejercicio de la actividad que realice el locatario en el inmueble que se está pactando. Esto es muy común en los arrendamientos rurales, donde se fija un porcentaje de la cosecha y podría ser utilizable, y allí también hay que tomar previsiones especiales en, en esas cláusulas, y vamos a hablar de técnicas, para determinar las notificaciones que el locatario deberá hacer al locador acerca de cuándo se va a levantar o cómo va a ser el modo de determinar el resultado de la explotación, qué información va a tener el locador a su disposición para determinar cuál ha sido el resultado de esa explotación, y de esta manera determinar cuál es el precio de la locación del inmueble. Ahí nos soplan, Fernando, recesión, algo que hemos pasado Sí, en la señor, época muchas de pandemia. gracias, Ahí gracias. nos soplan, Sí, sí, sí. recesión con inflación. Muchas Sí. gracias. Eso todavía creo que no estamos en recesión. Estamos con inflación, con una recesión. Hablaban de esta inflación, también pasamos por alguna Sí, sí. etapa de esta Sí, inflación que también sí, sí, era... estuvimos con esta inflación. Estancamiento con inflación, recesión con Ujú, inflación. ujú. Eh, si seguimos con el precio,
que, como les decía, es uno de los temas, me parece, centrales hoy, por la dificultad de determinar el precio, por eso lo elegí. A la hora de redactar un contrato de locación, realmente es muy difícil la determinación del precio, ¿no? Por lo general se fija un precio, si no utilizamos las otras posibilidades de cláusulas de determinación de precio, se fija un precio fijo en dinero y luego se fijan cláusulas de redeterminación, ¿no? Y dentro de estas cláusulas de redeterminación están las llamadas cláusulas de actualización, prohibidas hasta la vigencia de la ley 27.551, es decir, permitidas en todos aquellos contratos celebrados con posterioridad al 1 de julio del 2020, que comenzó a regir esta ley que, repito, es muy atípica porque regla sobre el precio, pero no modifica el Código Civil y Comercial. En ese artículo 14, en donde dice expresamente que quedan derogados a los fines de los contratos de locación los artículos 7 y 10 de la ley 23.928, con lo cual para los inmuebles o locaciones con destinos no destinados a viviendas, allí las partes pueden pactar la cláusula de actualización que se les ocurra, ya sea la cláusula de determinación, que no es una cláusula de actualización, o una cláusula de actualización. Para quienes tenemos algunos años transitando estos caminos, para nosotros las cláusulas de actualización eran muy comunes. Y la idea general era utilizar alguna cláusula que tuviese que ver con la actividad del locatario. Esto es de buena técnica, me parece, porque poner una cláusula desconectada de la actividad del locatario puede llegar a suceder lo que sucedió con las cláusulas de actualización antes de que fueran prohibidas, en donde se generalizó que todas las locaciones se actualizaban según la variación de índices de precios al consumidor, y luego el problema de la inflación, siempre lo digo, es un problema de precios relativos. Si todos los precios se modificaran a igual ritmo y en iguales momentos, no habría problema porque todos ganaríamos lo mismo, y todos seguiríamos ganando lo mismo al mismo tiempo. El problema es que en la inflación los precios se van modificando, algunos sí y otros no, y lo que pasó efectivamente con esas cláusulas desconectadas de la actividad es que el índice de precio del consumidor, que tiene varios ítems que lo conforman, no necesariamente seguían el mismo ritmo de actualización de los bienes que comercializaba el locatario en el inmueble alquilado, con lo cual se le producía al locatario un grave problema a la hora de tener que cumplir con el contrato. O al contrario, el locatario utilizaba o comercializaba bienes que crecían muy por encima del índice de precios del consumidor, porque el precio del consumidor, por ejemplo, contiene algunos productos que son controlados por el Estado, por ejemplo, el precio del trigo, porque en algún momento se determina que es necesario que no haya actualización para que entonces la harina pueda ser accesible para la población, entonces ese acreedor va a cobrar mucho menos el locador que lo que debería pagar si el precio hubiese sido fijado de acuerdo a criterios más acordes a la actividad que está realizando el locatario. Por supuesto, esto implica un mayor trabajo del profesional, porque implica adentrarse en el negocio y no, y lo vuelvo a repetir siempre que tengo la oportunidad, y no repetir modelos contractuales estandarizados para todos, como si todos los contratos fueran iguales. Ya sé que esto tiene un costo de transacción mayor.
y ya sé que muchas veces el cliente no está dispuesto a pagar el costo de transacción mayor y dice, mira, vamos por el contrato tipo. Pero bueno, esto es bueno, por lo menos nosotros que tenemos todos, los martilleros, los corredores, los abogados, los escribanos, los contadores que suelen intervenir, tenemos que poner, me parece, en esto mucha atención y ser muy cautelosos a la hora de, hacer un buen asesoramiento a nuestros clientes. Damián Ricio levantó la mano. Vamos, Sí, Damián, lo escuchamos. mira, por una cuestión de tiempo y de, más que nada, porque son las 19 y de orden, las preguntas les pedimos que la hagan por escrito, porque ya estamos sobre la hora, Fernando. Ah, mira vos, Sí, yo me entusiasmo y le meto para adelante nomás. sí, por eso te digo. Ahí está, Bueno, mira, justo nos dicen más que fue un error que levantó la mano. Yo te voy a pasar algunas preguntas, te voy haciendo que nos han puesto ahí. bueno, O solamente querés cerrarlo, cerrarlo y hay algunas cláusulas especialmente prohibidas. Recuerden, no se pueden poner en los contratos cláusulas de exclusión de incapaces. En la locación habitacional, recuerden que hoy no se pueden pactar pagos de alquileres anticipados por periodo mayor de un mes, que los depósitos en garantías o exigencias eximilables no pueden superar la cantidad al primer mes de alquiler y no se pueden hacer firmar pagarés o cualquier otro documento que no forme parte del contrato original, ¿no? Habría que hablar un tanto sobre cláusulas sobre garantías, me parece que es muy importante esto. Sobre todo quiero poner de resalto la cláusula que es tan repetida en los contratos sobre afectación de propiedades, ¿no? Esto de que tal se constituye en fiador y afecta su propiedad número tal, esta garantía es de muy escasa efectividad, porque esto no, primero que no le saca al garante de la propiedad, por lo cual puede ser luego embargado por otras deudas, y segundo, que ese garante puede inmediatamente vender su inmueble o simular la venta de su inmueble, con lo cual, cuando se tomen estas garantías, hay que redactar una cláusula de caducidad de los plazos para el locatario, diciendo que tiene que notificar cualquier cambio de circunstancias respecto a las propiedades que se han denominado como garantía. No es una garantía en realidad específica, sino que es nada más que una demostración de cierta solvencia, y que si esa garantía no es inmediatamente sustituida, entonces el contrato podrá ser resuelto por falta de las garantías suficientes exigidas por el locatario, ¿no? Las cláusulas de garantía, recuerden que en locación habitacional hay normas específicas. Ahí están mis redes, todas las redes que tenemos, Facebook, Instagram, LinkedIn, esto es YouTube. Y ahora sí vamos a las preguntas, si a vos te parece, Federico. dale, dale, perfecto. Mira, te digo algunas que son las que más interesan. Ahí nos hablan Sí. de un contrato de locación por temporada que está excluido Están de esta expresamente ley. incluidos 1199. Exacto. Supuesto que esos contratos suele suceder, se los hace aparecer como de temporada por 3 meses y en realidad luego se van extendiendo. Eso es como dicen los dichos vulgares, pan para hoy y hambre para mañana. Tal cual. Hay otra pregunta clave que seguro te habrá llegado también, que es, ¿cómo se cobra la comisión, Fernando, con esto? ¿No? La comisión de ellos en razón del precio total del contrato, porque dicen que, claro, es incierto en el momento de firmar, pero es el precio que tenés. ¿Cómo es? Digamos, no se podría hacer, no se puede ni hacer el ¿Cuál cálculo. contrato? ¿En cuál El contrato? contrato, ¿En qué la precio? comisión por el contrato de locación. No, ya sé, pero cuando hay una cláusula de actualización. No, en el caso al inicio del contrato, que es cuando el corredor va a cobrar la comisión, ¿cómo se determina esa comisión? Y la cantidad, el precio inicial por la cantidad de meses.
Claro, lo que pasa que antes se hacía por el total que pagaba, lo que pasa que hoy no se puede determinar, entonces No, tenés pero la es que el cantidad de meses, total está bien, porque el total, Federico, bien, es a hoy. No importa que después cambie, porque te lo están pagando hoy. Si después el cambio, vos después con tu dinero como corredor, o como martillero corredor, luego lo invertirás y seguirá, o no, te lo gastarás, y seguirá actualizándose como si se hubiese actualizado el contrato de locación, pero el dinero te lo adelantan hoy, es decir, a valores actuales. exacto. No es que te lo están pagando a un valor desvalorizado, no, es a valor de hoy, con lo cual es la totalidad del contrato, al valor del primer mes. No importa que dentro de 3 años valga el 500% más, pues te lo pagan hoy. Si lo has invertido bien, Ahí está. probablemente tengas 500% más dentro de 3 meses, o dentro de 3 años. Con- Hay que invertirlo bien y cuidar ese dinero que ingresa porque claro, justamente, como lo que vos decís, porque está previsto esto. Otra sí. cuestión en relación a, a ver, creo que lo has dicho, pero lo repasamos. Dicen, los contratos de alquiler con destino comercial, ¿cómo se calcula esa indexación, reajuste? Queda excluido acá el índice entre el Bueno, índice de no, 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 IRRIPTE. no. Se puede usar si Se podría quisiera. usar, claro. Digamos, primero, la actualización monetaria no es obligatoria. Es si las partes lo quieren usar. Podrían usar otro modo. Podrían usar, por ejemplo, contratar en dólares. Podría ser, como dije recién, un pacto cuotativo. Podría ser un contrato de participación. Ahora, si utilizan una cláusula de actualización, la cláusula de actualización, ¿cómo se usa? ¿Es la pregunta? Efectivamente, la cláusula de actualización, ¿cómo es en los contratos comerciales? Porque En queda, los con- digamos, en principio Se lo que puede te son usar, el que el quieras. costo de vida, se puede usar. Yo he visto, por ejemplo, según la variación del precio del ganado, ¿eh? ¿Sí? Si es una carnicería, ¿eh? ¿Mm? Hay un índice que publica la sociedad rural. Hoy no entiende. Vos sabés que hay gente que no entiende que cuando no la atendés es porque no quería atenderla, que alguien está haciendo algo y que luego puede tener, ya cuando llamaste 2 veces ya no te llaman. Bueno, Sí. em, y se utiliza el precio de la carne o el precio del combustible o el precio o una polinómica, como se utiliza a veces en los contratos para supermercados, ¿eh? Ujú. Una polinómica diciendo, bueno, tantos litros de aceite, o el valor, por supuesto, Sí, sí, tantos sí. litros de aceite según lista, y ahí hay que decir cuál es la lista que se va a utilizar, etcétera, para que esto no quede tampoco sujeto unilateralmente al valor que le vaya a dar el locatario. Hay que armar un modo de control de que el locador pueda controlar cuáles han sido realmente las variaciones de los precios de estas polinómicas que se usan. Esas se usan bastante en materia de Sí, locación comercial. comercial, sí. Hay otra pregunta, porque bueno, lo explicaste, pero creo que surgió desde el momento que se ve esto. ¿Se puede hacer un contrato de locación para vivienda en dólares? Sí, Pregunta. sí se puede hacer en dólares. Sí, hoy para mí no hay ninguna duda. Lo que no se puede hacer es pactar una cláusula de actualización, en pesos, con una cláusula de actualización distinta a la que prevé la ley, no el código, la ley, que es, si no lo saben, una cláusula o sea, un mixto entre el 50% según índice de precio del consumidor y el 50% según la variación de los salarios. Yo sobre esto tengo mis prevenciones. Creo que los salarios van a quedar retrasados con respecto a la inflación, con lo cual la remuneración imponible promedio de los trabajadores RIPTE y la otra mitad por variación de índice de precios del consumidor, las remuneraciones promedio de los trabajadores
están, por lo menos en lo que se está negociando, están por debajo de la inflación, con lo cual parte de esa actualización va a tener que ser soportada por arriba de las posibilidades de pago, ¿no? Quizás de los trabajadores. Vamos a ver en qué termina. Vamos a ver qué termina esos índices. Sí, nuestra historia económica y los índices no son buenas. En general, No, esa relación no, no no, hubo. no. De hecho, yo les recuerdo, para aquellos que tienen un poco de recuerdo de años, que cuando se utilizaban las cláusulas de actualización, aún después de prohibidas en el año 91, en el año 1993, 2 años después de prohibidas, se dictó una ley, la 23983, la ley llamada Martínez Raimonda, porque era el diputado de la Nación que la había, Puesto. que la había puesto que era la ley de 23 artículos, esta que dice que nunca la aplicación de una cláusula de actualización podía llevar el valor de la cosa o el servicio a un valor distinto al valor real y actual de la cosa. Esa ley sigue vigente, nunca fue derogada, con lo cual, que es más o menos lo que dice el Código Civil con respecto a las obligaciones de valor. Si Bien. nosotros a estas cláusulas de actualización o a estos precios actualizables lo consideráramos obligaciones de valor, allí tendríamos también una pauta, ¿no? Porque dice que nunca la obligación de valor, una vez determinada en precio, puede ser mayor al valor real y actual de la cosa. Y esto lo hemos charlado en algunas otras charlas sobre locación. Ojo con las cláusulas porque ese artículo está. Y es un artículo serio, porque en realidad, si de las cláusulas de actualización se desprende que el locatario al cabo de 2 años y medio paga 3 veces el valor real o el valor actual que pudiese estar teniendo una locación igual, podría ser invocable esta ley. Bien, bien. Y lo 23.080. último, y ya para liberarte, así un pequeño tip con usos y abusos del comodato. Porque Ah, bueno, no, pero eso es un bueno, trocurso. eh, eso es simulación pura, ¿no? Ahí está. Sí, Sí, sí. claro, sí, claro, sí, los comodatos en donde se le hacen pagar todos los impuestos y donde hay mucha jurisprudencia sobre esto. Y por supuesto, muchos no caerán, pero siempre está la posibilidad de que no caigan. Entonces, esto es lo mismo que parte de pago en negro y parte de pago en blanco. Federico, Exacto. todos sabemos lo que es. Cuando esto funciona todo, mientras sigan pagando. Sí. Cuando no pagan, luego alguien se planta sobre el inmueble y empieza a depositar la parte en blanco y la parte en negro mientras dura el juicio de desalojo, que no es un juicio corto todavía. Hubo varios proyectos o no varios, pero uno por lo menos, de reforma del Código de Procedimiento provincial, de instalar un proceso monitorio, es decir, primero el desalojo y después discutimos, Claro. que esto no tuvo acogida en la legislatura provincial. Bueno, estos son los riesgos que se toman cuando se trabajan partes en negro y partes en blanco, como en cualquier otro contrato, un contrato de compra-venta, pago parte en negro, parte en blanco, después no me cumplen, cuando voy a la resolución del contrato de pedirle después la restitución del dinero, Exactamente. sabemos cuáles son las consecuencias. Lo mismo con Bueno, con la declaración y la información que hay que dar de estos contratos ni ante la hablar a la FIP. FIP, por supuesto, ni Tal hablar. cual. Eso Bueno, se puede o no hacer, pero bueno, se corre el riesgo de que un día se haga el mismo locatario lo denuncie. Bueno, pueden a pasar ver, muchas. en esto hay una cuestión para los corredores que les dejo, que por ahí en algunos contratos lo hemos trabajado, por ejemplo, del estudio, con una especie de consentimiento informado, ¿no? De que Sí, sí, claro. se deje claro en el contrato que este contrato deberá ser informado a AFIP, etcétera, deberá registrarse en AFIP Bueno, conforme a la Federico, normativa, etcétera. el consentimiento informado parece que fuese una obligación solo de los médicos, porque, claro, está en juego la salud, y cuando está en juego la salud,
el sistema tiende a ser más protectorio. Pero a mí no me cabe ninguna duda que todos los profesionales que actuamos en todos los ámbitos y también en lo jurídico, cuando estamos actuando, porque he visto acciones que prosperaron de responsabilidad civil en contra de abogados por defectos de asesoramiento, precisamente en contratos de locación, cuando le habían redactado el contrato y no lo habían asesorado convenientemente con el toma de garantías. Recientemente, en algún contrato de locación, en donde se comprobó que las garantías no eran suficientes, la consulta venía del locador diciendo, ¿cómo yo le pagué la comisión al martillero o corredor y no tomó ni el mínimo recaudo de ver cuál era la solvencia de las garantías que me estaban trayendo? A mí no me cabe duda que si somos profesionales y por eso tenemos una preeminencia en el conocimiento, para eso nos pagan, ¿no? Porque si no lo harían solos las partes, el profesional precisamente es una persona que tiene un conocimiento especial y por eso está habilitado a realizar ciertas actividades que otros no lo tienen. Esa falta de esa mala praxis nos va a hacer responsables. No estamos acostumbrados, pero creo que el tiempo los va a llevar a que también utilicemos más seguido el consentimiento informado. Me pareció, Federico, muy buena tu acotación, porque es difícil luego afrontar un juicio de mala praxis siendo profesional. Lo sufren los médicos, pero también lo podemos sufrir, lo sufrimos a veces los abogados o los contadores Sí, sí. Y lo estamos empezando a sufrir, es una cuestión, son las reglas del juego. Son las reglas del juego. Sí, no me cabe Bueno, duda. Fernando, no te queremos robar más tiempo, que ya son y 18. La Muchísimas verdad gracias. que excelente, excelente en nombre del colegio y todas las autoridades que han estado aquí presentes, el presidente Marcelo Prato, el tesorero Mis saludos a todos los miembros del colegio. Muchas gracias por esta invitación, muchas gracias nuevamente por la confianza en llamarme a participar en estas charlas. Disculpen por la hora. Por favor, por pero favor. Quedo a disposición de ustedes para cuanto fuera necesario y muchas gracias a todos los colegas y martilleros y corredores que estuviesen presentes. Un saludo afectuoso para todos y para vos, Federico, un abrazo inmenso nuevamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos, gracias Fernando igualmente y les dejo un gran abrazo, nos vemos en breve y bueno, seguimos en contacto, estén atentos a las próximas capacitaciones. Gracias. Hasta luego.